Muy buenas tardes con todas, todes y todes. Bienvenidos al ciclo de webinars Diálogos de Saberes en Tiempos de Pandemia de LASA a Otros Saberes. El día de hoy presentaremos el webinar titulado El rol de los medios alternativos en la pandemia, ¿no? Mi nombre es Cristina Vera y el día de hoy tengo la suerte de moderar este conversatorio junto a mi compañera Vivian Martínez desde Colombia. Antes de comenzar, pues quisiéramos agradecer a todos por su presencia, así como a los compañeros de otros saberes que hacen posible que este conversatorio se desarrolle, ¿no? Estamos muy contentas con Vivian, pues, de moderar este conversatorio y también de presentar a 3 comunicadores sociales que desde diferentes latitudes trabajan en diferentes proyectos de comunicación alternativa. Entonces, para dar inicio a este webinar, pues quisiera presentarles a los ponentes y agradecerles también por hacer posible que este webinar se desarrolle. Primero quisiera presentar a Arturo Espinosa Maldonado. Arturo Espinosa Maldonado nos acompaña desde México. Él es productor, él trabaja en la producción de red de comunicadores y comunicadores de Boca de Polen y también de Canto de Sezontles en México, ¿no? Como ya les había comentado. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos. Asimismo, pues quisiera presentarlos a Santiago Aguilar. Él nos acompaña desde Quito, Ecuador. Él es director de Radio La Calle y pues él es comunicador social y experto en opinión pública. Un poco de nuestros invitados nos van a ir contando sobre sus trayectorias a lo largo de nuestra conversación. Y para terminar, pues quisiera presentar a Andrés Medina y David García, quienes son locutores, editores y productores. Ellos trabajan en Voces en Off, periodismo latino, ¿no? Ellos nos acompañan desde Colombia y desde Argentina. Entonces, pues quisiera agradecerles a los compañeros por acompañarnos y Vivian, te cedo la palabra también para que nos acompañes con la presentación. Hola, ¿cómo están? Todas, todos, todes. Mi nombre es Vivian Martínez, soy periodista, comunicadora y pues estoy muy honrada entonces de estar en este diálogo con estos excelentes comunicadores y periodistas que hacen apuestas alternativas por informar de otros modos y de otras maneras en sus países y también en América Latina. Entonces, pues si ustedes están de acuerdo, nosotros podemos comenzar ya con esta ronda de preguntas, ¿no? Lo primero que me gustaría saber de cada uno de todos ustedes en su orden y brevemente es que nos cuenten su historia, cuál fue el origen del medio de comunicación o la iniciativa comunicativa que ustedes están desarrollando actualmente. Entonces, no sé si podemos empezar con Arturo. Creo que estás con mute. Disculpen, ahí estamos, bien. Sí, no, pues para mí es un gusto pertenecer a la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, que el año pasado cumplimos 20 años, pero sin embargo el trabajo que venimos realizando se remonta un poco más, ya que inicia en el año de 1994 con el levantamiento zapatista. Nuestro fundador, ya fallecido desgraciadamente, y un compañero poeta, el maestro el maestro Eugenio Bermejillo Schneider y Óscar Oliva, fueron los fundadores de este proyecto. Les digo, por allá de 1994 con el levantamiento. Ellos integraron la mesa de comunicaciones en aquel tiempo y pudieron en ese entonces colocar el programa Chiapas Expediente Abierto en Radio Universidad Nacional en ese mismo año de 1994. Posteriormente se llamó Chiapas Expediente Nacional y ese programa duró hasta el año de 2015, que desgraciadamente falleció nuestro fundador, el maestro Eugenio Bermejillo. Sin embargo, pues el trabajo de la red de comunicadores Boca de Polen ha continuado
tratando pues de principalmente comunicar y realizar proyectos de comunicación comunitaria en Chiapas, principalmente en el sur de México, y posteriormente pues se ha ido ampliando, como les menciono, que estuvimos, pues bueno, tenemos sede en la Ciudad de México, otros compañeros que se encuentran también actualmente trabajando en Radio Guayacocotla, y con este proyecto que ya tiene un año completo, un poco más, el de Canto de Zenzontles, donde pues hemos logrado meter el contenido que se hace en radios comunitarias en los medios públicos a nivel nacional. Actualmente se está transmitiendo a través de Radio Educación este programa de Canto de Zenzontles, y pues básicamente eso es lo que estamos haciendo. Nuestro trabajo, como les digo, tratamos de llevar la comunicación desde las comunidades, la voz de los pueblos, para pues difundirla en nuestros canales, y pues les digo, ahora aprovechando también esta posibilidad de estar también en medios públicos. Básicamente pues en eso estamos acá desde Boca de Polen y Canto de Zenzontles. Genial, muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, Andrés, David, cuéntenos un poco más de Voces en Off. Bueno, la iniciativa de este medio de comunicación surgió en agosto de 2018, junto con un amigo en ese momento, Juan. Empezamos a diagramar lo que queríamos hacer, y desde el principio tuvimos claro que la idea era hablar de Latinoamérica, y que programa tras programa íbamos a tomar un país distinto dependiendo de la coyuntura. En principio el esquema o el formato iba a ser una mesa de trabajo con gente de diferentes países, obviamente todo esto antes de la pandemia, y así arrancamos. Y nada, me inventé el nombre, diseñé el logo, y después se fue sumando gente, entre ellos Andrés, que ya después nos vino a ayudar con la parte de la producción. En los años que llevamos, este es el cuarto año, a veces Andrés estaba al aire, a veces solo en la producción, y así hemos estado trabajando con diferentes formatos. Tratamos de cambiar cada año el formato, y en su momento surgió el ciclo de entrevistas, en donde era un mano a mano con una sola persona, o a veces dos invitados, y ahorita surgió ya un formato donde vuelvo a estar con Andrés, donde invitamos 2 o 3 personas. Pues nosotros invitamos a Vivian en su momento para charlar acerca de lo que estaba pasando en Ucrania y Rusia. Y nada, la dinámica del programa es esa, entender que somos distintos entre todos, pero que nos atraviesan los mismos problemas. O sea, tenemos problemas institucionales, problemas económicos, problemas de seguridad, problemas de desempleo, y nada, o sea, culturalmente un mexicano y un colombiano son distintos, o un colombiano con un argentino es diferente, pero nos agobia lo mismo. Entonces, la idea es que a partir de conocer la realidad de los otros, entonces es más fácil conocer también la realidad de uno. Y lo que queremos nosotros es eso, que la gente, cuando escuche nuestros programas, después de eso vea una noticia, un titular, y no se la trague entera de pensar que eso es lo que es la verdad, sino que lo vea desde otra perspectiva. Bueno, ahí conecto con lo que decía David, y me encanta muchísimo todo el proceso de producción, hacer una preproducción, producción y esa postproducción de lo que nosotros hacemos en cuanto a Voces en Off. Nos encanta conectar con diferentes entrevistados que tengan la palabra. Como siempre hablamos con David, el protagonista siempre es el entrevistado, que tenga la oportunidad de hablar, de explayarse, de dar su punto de vista dependiendo la coyuntura que nosotros estamos tratando cada semana. Siempre hemos visto que cada invitado tiene su punto de vista distinto, tratar de darle la otra cara, como dice David, y como está enfocado como tal Voces en Off, y darle la voz, y que el oyente, en este caso el receptor, tenga una idea distinta de lo que posiblemente vea en los medios tradicionales. De eso se trata en los medios alternativos, es la otra cara de lo que se ve precisamente en estos medios masivos, y darle la postura a la gente que tenga la oportunidad de tener otro punto de vista distinto, otra opinión distinta,
y salida dentro de ese contexto y que sea fluidificante ese periodismo que nosotros hacemos. Le damos la oportunidad a muchos. Es como esa ventana para que Voces en Off amplifique un poco todo lo que es como tal un medio alternativo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, sobre Radio La Calle, creo que a todas y todos, a toda la audiencia nos gustaría escuchar muchísimo más. Entonces, Santiago, por favor, cuéntanos más. Hola, Vivian, hola a todos. Gracias a Cristina y a todos ustedes por la invitación. Bueno, Radio La Calle, mira, es un proyecto que se conoce mucho en el 2019, pero que surge como hace 12 años aproximadamente, ¿no? Como un ejercicio de reflexión crítica dentro de la universidad, pensando en que, o sea, no nos gusta el relato mediático, ¿no? El relato mediático del poder, y que necesitamos encontrar una fuente de trabajo, ¿no? que nos permita hacer lo que ahora hemos tratado de sintetizar en la idea de disputar el relato de la realidad, ¿no? Entonces, Radio La Calle tiene 12 años más o menos funcionando. Creo que es uno de los medios que ha logrado mejor posicionamiento ahora acá en el país. Y a partir de octubre de 2019, donde pusimos no solo el contingente humano, no solo las instalaciones, la parte técnica, sino es la vocación política de estar ahí, de retratar lo que sucedía, ¿no? Porque para nosotros hubiera sido sencillo decir, vean, no hay cómo pasar, porque curiosamente el epicentro de las manifestaciones de octubre eran ahí donde está la Asamblea Nacional, donde está ubicada Radio La Calle, ¿no? Tiene sus oficinas, que son unas oficinas así por llamarlas oficinas, es un espacio que hemos construido a punta de hacer préstamos, ¿no? Con amigos y demás, y que era el epicentro justo ese de la pelea de octubre de 2019. Entonces podíamos nosotros decir, vean, no hay cómo pasar, o sea, seguimos nosotros en la manifestación porque éramos parte de algún modo también de la movilización, estábamos ahí con la gente trabajando y no, pues dijimos, o sea, aquí hay que contar esto, porque además los grandes medios de comunicación, los medios mercantiles no estaban contando ni siquiera una versión pírrica de esto, ¿no? Teníamos una versión más bien, pues la versión oficial, ¿no? Cuando más, y en la mayoría de los casos, una perspectiva de los vándalos que vienen a tomarse Quito y a dañar las paredes de Quito, ¿no? Una perspectiva así súper retrógrada, conservadora, ¿no? Racista, cuando decían algo los medios. Así que en esa decisión, en esa vocación política, nos decidimos poner todo el contingente humano de Radio La Calle, y menos mal logramos consolidar ahí una audiencia importante, y a partir de ese momento nosotros ya teníamos una programación, ¿no? Es una radio que funciona online, ¿no? Como les digo, desde hace mucho tiempo. Y a partir de ese momento dijimos, bueno, aquí creo que hace falta un noticiero, por ejemplo, porque la gente no solamente espera esta versión de la realidad recortada por los medios, sino que también merece tener nuestro propio recorte, ¿no? Un recorte progresista, un recorte pensando en los derechos sobre todo los más vulnerables, un recorte de izquierda. Eso es lo que hemos hecho finalmente. Entendemos el periodismo también como no esa versión de la neutralidad ni la imparcialidad, sino como una mirada sobre el mundo, ¿no? Proyectar una luz sobre ciertos sucesos que tienen que ver sobre todo con el respeto de los derechos. Entonces nos inventamos a partir de eso un noticiero que ya cumple 548 emisiones todos los días a las 7 de la mañana, es decir, en el horario en el que están todos, ¿entiendes? Nos propusimos disputar el relato de la realidad y dijimos, bueno, podemos hacerlo a las 9 de la mañana sin problema, no madrugamos, podemos entrenar un poquito de mañana, pero al final del día dijimos, no, o sea, creo que ese es también una apuesta política, es decir, a esta hora en la que están todos diciendo su versión del mundo, también nosotros podemos decir una, ¿no? Y bueno, Radio La Calle ha tratado de irse consolidando en ese sentido. Todos los espacios de cultura, de gastronomía, de turismo, de derechos, ¿no? De movilidad alternativa, ¿no? Son los espacios que más o menos tenemos ahí en la radio, piensan desde esa perspectiva, ¿no es cierto? O sea, vos escuchas el programa Rompe
rompecabezas los jueves a las 7 de la noche y tienes a Freddy Peñafiel Larrea leyéndote a Juan Gelman y para adelante, ¿no? Tienes el programa Buscando Guayaba, que es un programa sobre gastronomía, y tienes a Diego Albán hablando de la comida ancestral, de la comida que rescatamos y cómo se va modificando de acuerdo a los tiempos, ¿no? En la historia. Una cosa preciosa. Tienes un programa dedicado a las bicicletas, movilidad alternativa, además con una música ahí muy ¿no? de punk, un poco extraño ahí, pero rebuscado para que no salten los derechos. Una cosa, es decir, ¿me entiendes? Hay una perspectiva política en todas las propuestas que ha hecho Radio La Calle. Tanto noticiosas, porque ahora también el portal web de Radio La Calle tiene más o menos entre 400 y 500 mil visitantes al mes, ¿no? Que para ser un medio digital pequeño sin financiamiento es algo o menos importante. Tenemos un noticiero en el que han ido desde ministros, expresidentes, también, como decían los amigos de Colombia, ¿no? Hemos hecho especiales, ¿no? Con Héctor Abad Faciolins, escritores, premios Nobel, premios Cervantes. Ha sido una apuesta bonita que nos ha sorprendido, cuyos alcances nos ha sorprendido y que nos reta a mantenerlo. O sea, ustedes saben, lo más duro, hay 12 personas trabajando y no con el salario básico siquiera, y eso es una cosa que nos complejiza, que nos preocupa, ¿no? Entonces, tratamos de ajustar un salario siempre, pero claro, ahí está nuestra mayor dificultad, si les debo ser honesto, y la historia de Radio La Calle sintetizada tiene una perspectiva de futuro compleja, porque sostener esta idea requiere unas inversiones importantes que nosotros logramos sobre la base de un modelo económico, que tal vez ya conversaremos más adelante de eso. Chévere, Santiago, muchas gracias por contarnos un poco sobre la historia de Radio La Calle. Ahora, pues quisiéramos hacer otra pregunta relacionada más al tema de qué valores, creencias y los posicionamientos éticos que manejan el medio, ¿no? Creo que ya nos contaron un poquito, pero si quisiéramos de alguna manera profundizar un poco más sobre este tema. No sé si comenzamos con Andrés y con David. Por favor, cuéntenos un poquito de los valores que hacen posible que el medio, los valores que ustedes profesan en el medio al que representan. Bien, bueno, nosotros no tenemos como una línea editorial de encarar temas o no, o de que se pueda hablar de eso, no se pueda hablar de lo otro. Se llama Voces en Off justamente por eso, porque son conversaciones off the record. O sea, nosotros intentamos de que tanto los invitados como nosotros que estamos en la conducción del programa estemos cómodos para hablar de lo que queramos, y nosotros partimos del punto de que tenemos un respeto por la democracia. O sea, eso, digamos, dentro de la línea editorial que nosotros manejamos no es negociable. Entonces, es el tema de la democracia, porque sin democracia no estaríamos haciendo esto. O sea, si no es, digamos, quizá no es el mejor modelo, no tiene muchas falencias, pero es preferible vivir en una democracia imperfecta que en una dictadura perfecta como la de Arabia Saudita, por ejemplo. Entonces, sobre esa base nosotros nos manejamos. O sea, el programa puede ir cualquiera, ¿no? Que invitemos. Entonces, las únicas reglas que se mantienen es el horario y el tema. Ya después, si el tipo cree que la Tierra es plana, no pasa nada, lo puede decir sin ningún problema. Pero es eso, nosotros no le ponemos condicionamientos a los invitados, y tampoco nos gusta que nos pongan condicionamientos a nosotros. Por ejemplo, yo no me gusta que un invitado me mande por correo un formulario, digamos, unas preguntas y me diga, pregúnteme esto, porque inmediatamente va a quedar descartado. Porque la idea es esta, la idea es que nosotros nos sentemos con gente que es especialista en ciertos temas, porque también entiendo que estamos intoxicados de información y que la información ya está, y que hoy en día un político que está en el Congreso y quiere comunicar algo no tiene que esperar a que el periodista, avisarle al periodista para que el tipo escriba y salga el otro día publicado, sino que el tipo agarra el teléfono, tuitea y listo, y el medio se agarra de ahí. Entonces dice, tal diputado publicó que mañana se iba a ir de vacaciones al Caribe, entonces todo el mundo se escandaliza, dice, ¿por qué se gasta la plata del erario público y demás? Bueno, eso es así. Entonces, lo que nosotros aspiramos es que tenemos que hablar con gente que esté quizás especializada en otras cosas, antropólogos, filósofos, sociólogos, economistas, abogados,
porque si yo tuviera la dirección de un periódico, mi sala de redacción estaría llena de gente así, y no tanto de periodistas que ven información, porque es que la información ya está. Sobre esa base y el respeto a la democracia es que nosotros nos manejamos. Ya después que crean en lo que quieran creer, si nos llega un tipo homofóbico y xenófobo, y ese es el invitado que tenemos y el tipo da sus puntos de vista, bueno, lo respetamos por más que no estemos de acuerdo. Si el tipo cree de vuelta que la Tierra es plana, bueno, allá él, hasta que se pague un viaje a la Luna de pronto sabrá que es redonda, mientras tanto no, y eso es lo que nosotros queremos hacer, darle voz a todos. Se llama Voces en Off en eso, porque le damos voz a todos, pero sin esa cosa de los medios tradicionales de este es el tiempo, o hablemos de este tema, o no hablemos de esto, o no invitemos a este porque le pega a estos que nos patrocinan a nosotros, o al dueño del medio no le parece que nosotros hablemos con esta persona. Entonces, como estamos alejados de todo eso, entonces es como estar en el living de la casa. Y ahí quiero conectar pues, la oportunidad de estar en varios medios de comunicación. Estuve en un medio de comunicación tanto independiente como comercial, todos los que hemos empezado con el tema de la comunicación social y el periodismo, que hemos hecho periodismo universitario, he estado en ese periodismo comunitario, y uno más o menos va viendo esos matices y va tomando con pinzas cómo se está haciendo y cómo se está llevando la información. En cuanto a ese sentido que nosotros llevamos, también está el sentido independiente de lo que nosotros tenemos como periodistas, y es el compromiso, en este caso con el oyente, de llevarle realmente la información y que él más o menos tenga la capacidad de entenderlo y más o menos hacer el análisis de lo que se está viendo en los medios tradicionales, de que pueda entender que esta información no me la dieron en un medio tradicional o independiente, comercial, sino que me la dieron en un medio de comunicación alternativo. Entonces damos esa postura, esa integridad como periodistas, la calidad profesional, tanto la integridad como la honestidad intelectual y la responsabilidad en la ética. Y ahí nos basamos también como periodistas, y todo eso lo llevamos al servicio como tal y a esa convivencia democrática. Y lo que decía David es verdad, nos basamos precisamente en eso, en la democracia, y de ahí partimos para hacer la invitación. Cuando hago parte de todo este proceso de preproducción, producción y postproducción, siempre estoy como indagando a quién voy a entrevistar. Quiero ver cuál es su línea, pero para tener la libertad de que él pueda hablar y expresar lo que quiere, tener una postura distinta, no buscar al político de siempre, no buscar al politólogo de siempre, porque ya obviamente tienen como esa línea donde saben qué es lo que va a expresar, sino buscar al que de cierta forma, por decirlo de alguna manera, tiene un canal subrepticio y hay que buscarlo, hay que encontrarlo, siempre están ahí. Entonces, me gusta muchísimo esa parte porque es bastante agradable tener como esa reciprocidad de alguna forma. Y cuando te dicen encantado, no buscan ni miran, por ejemplo, qué medio de comunicación es, solamente aceptan, y hemos tenido un montón de invitados que quedan súper felices después de la nota, de la entrevista, y siempre quieren volver, siempre quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque está la libertad de poder expresar, de decir, de proyectar realmente lo que ellos en otro medio de comunicación posiblemente no lo pueden expresar. Siempre claro, nosotros los dejamos hablar. Y la idea es que no haya restricciones, porque pues hemos tenido varios que están en medios de comunicación grandes y siempre está como la restricción primero del tiempo. Son 10, 15 minutos de entrevista y chao. En esos 10, 15 minutos no hay como una posibilidad de expresar todo lo que posiblemente quieran decir. Y nosotros les damos 40, 45 minutos, pero la idea es que ellos expresen y no tengan el limitante comunicativo. Y de ahí en adelante pues viene todo lo que es el código de la comunicación, que es emisor, receptor, canal, que nosotros lo manejamos con plena libertad. Muchas gracias, Andrés y David, por contarnos sobre su experiencia y cómo manejan el tema. Ahora me gustaría conocer un poco la experiencia de Santiago, de Radio La Calle. ¿Cómo es el tema de la línea editorial que ustedes manejan en el medio? Bueno,
tengo que contarles que nosotros tenemos un código deontológico, ¿no? Un código deontológico que está ahí público para todos en el sitio web de Radio La Calle. Lo hemos trabajado, lo seguimos trabajando con el paso del tiempo. Hay una particularidad bonita que hay un montón de gente que quiere hacer tesis de la radio, de lo que estamos haciendo. Entonces, también hay otra gente, por ejemplo, bueno, estudiantes de pregrado que buscan como ver nuestros enfoques y demás. Y otra gente que en maestría ha dicho, yo quiero hacer el código deontológico de Radio La Calle. Entonces, hemos tenido como 3 códigos deontológicos que han ido evolucionando sobre la base de gente que nos ha echado una mano y que ha sido parte de sus trabajos académicos, ¿no? Eso por un lado. Entonces, digamos, tenemos un código deontológico que está... Que tiene como una de sus metas principales lograr que el compromiso profesional de cada uno de los trabajadores de Radio La Calle pueda ser además un compromiso social y un compromiso colectivo, ¿no? Por supuesto, este código deontológico nos enmarca en la Declaración de Chapultepec, el tema de los derechos humanos, la Declaración de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí, digamos, las normas constitucionales, todo está enmarcado un poco en una serie de principios que recoge nuestro código deontológico, que tienen que ver con recoger el fortalecimiento, hacer una suerte de fortalecimiento intelectual, emocional, político, organizacional y hasta económico de nuestras audiencias, ¿no es cierto? Respetamos la dignidad de las personas. Miren, el hecho de que yo les decía hace un momento, ¿no? Radio La Calle tiene como esta perspectiva, es clara, no tiene esa mirada que pretenden tener los medios convencionales, ¿no? Es decir, nosotros somos neutrales, nosotros somos imparciales, nosotros decimos la verdad, así con mayúsculas, les contamos la realidad con mayúsculas, cuando nosotros sabemos en el ejercicio que finalmente es una fragmentación lo que hacemos, que tenemos unas miradas, unos complejos, que los grandes medios tienen grandes chequeras también detrás, exportadores, tarjetas de crédito, empresas offshore, ¿no es cierto?, paraísos fiscales que condicionan sus contenidos. Por lo tanto, nosotros somos claros en ese sentido. A nosotros nos financia la gente, la ciudadanía, por lo tanto nos debemos a ella. Y aunque seamos contradictores de ministros, contradictores, digo, por la vocación del periodista, ¿no? Que como una de sus tareas fundamentales siempre tiene que tener en la mirada, no sé si subvertir el poder, pero al menos criticarlo, ¿no es cierto? Ponerlo un poco contra la pared, juzgarlo en la medida en que no le sirva a los ciudadanos, ¿no? Si no estamos ahí para hacer esa tarea, seremos cándidos. Entonces digo, a pesar de que podamos tener esa mirada crítica, ahí van ministros, van asambleístas de distintas tendencias ideológicas y los tratamos con estos principios, ¿no? que rigen Radio La Calle. Respeto por la dignidad y la reputación de las personas, priorizando al ser humano antes que la obtención de la noticia, priorizando sus derechos antes que la espectacularización de la noticia, ¿no? A pesar de que, como en todos los medios de comunicación, a veces cometemos errores, nuestra vocación es difundir información verificada, que no vulnere derechos, ¿no?, de las personas. Y por supuesto, la gente que trabaja en Radio La Calle tienen absoluta libertad de expresión y opinión en toda la programación. O sea, nuestro código deontológico dice en una parte que por ningún motivo un trabajador, un colaborador de Radio La Calle puede ser amonestado o censurado por sus opiniones, porque no es nuestra vocación. Claro que cuando llegas a trabajar te damos el código deontológico y te decimos, loco, por acá va la cosa, ¿no? O sea, no aceptamos comentarios racistas, fascistas, que vulneren derechos, ¿no?, xenófobos, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Es la única restricción, digamos, en positivo que puedes tener, ¿no? Después, nosotros asumimos con responsabilidad incluso lo que se dice ahí, porque muchos medios dicen lo que diga cada invitado y cada trabajador es responsabilidad suya. Y yo estoy convencido de que no. Si todos un poco tenemos responsabilidad hasta de permitir que esos contenidos circulen, ¿no es cierto? Es decir, que vayan formando la opinión de la gente. Y ahí hay que asumir una responsabilidad como medio de comunicación. Digamos, esa es como la perspectiva. Una perspectiva progresista, de izquierda, vinculada a los procesos sociales, vinculada al respeto de los derechos humanos. Por allá está la línea de Radio La Calle, conversada, discutida y siempre modificándose, pero en esa perspectiva, ¿no?
Chévere, Santiago, muchísimas gracias por contarnos sobre su experiencia. Ahora quisiera preguntar a Arturo, ¿cómo manejan estos temas dentro de los medios de comunicación en los que tú trabajas? Claro que sí, mira, bueno, de nuestra parte tenemos, pues bueno, el compromiso que nos marcó también nuestro fundador, Eugenio Bermejillo, te digo, ya 2 décadas, este trabajo en el ámbito de la comunicación comunitaria, pues le hemos dado principalmente atención a la producción y difusión de contenidos relacionados con movimientos sociales de las comunidades indígenas y campesinas, derechos humanos, cuestiones de género. Como mencionaba, hemos tratado de realizar este trabajo desde el sureste de México, también en el ámbito de la capacitación y la producción, para que también incidir, o sea, para tener la posibilidad de incidir en las políticas públicas para hacer efectivo el derecho a las comunidades a explotar y ejercer sus propios medios. Tenemos también, por ejemplo, que, como mencioné quizás, sobre nuestros valores, pues han sido, como mencionaban los compañeros, el acompañar a las comunidades, a los procesos sociales, tratando pues de impulsar los valores como mencionaron Diego, la responsabilidad, la comunidad, la cooperación, la inclusión, esta cuestión de ver a la información como un servicio y no como un negocio. Lo que mencionaban también del respeto y también tratar de impulsar la libertad en todos los sentidos, en el pensamiento, en las acciones. Y creo que algo que es importante, que también mencionó Andrés, esto de privilegiar la opinión del pueblo sobre la de, bueno, al menos nosotros tratamos de darle la voz a la gente por encima de los funcionarios. Las figuras públicas, políticas, tienen ya muchas veces sus propios canales, ya tienen sus medios. Aquí, por ejemplo, pues por decir algo, el Congreso tiene su diario oficial. Órale, si ellos ya tienen sus espacios, nosotros darles el espacio a quien no tiene esas posibilidades, porque creemos que es igual de importante que se den a conocer precisamente, bueno, las actividades del marco del sistema que nos está guiando, en el cual estamos inmersos, pero también que se conozca cuál es el pensamiento de cada uno de los ciudadanos. Menciono, creo que eso es uno de los intereses fundamentales de la red, es conocer la voz del pueblo, y también pues esta cuestión, les digo que hemos estado vinculados un poco también dentro de la formación y capacitación para que la gente también utilice y explote los medios de comunicación, que pues afortunadamente hemos tenido esta nueva divergencia con los medios del internet recientemente, pero siempre nuestro afán había sido esto de instalar transmisores de radio, porque, bueno, consideramos la radio como un ejemplo y un medio fundamental para ejercer la democracia, como mencionaban también los compañeros. Entonces, bueno, creo que a grandes rasgos, como menciona también Diego, nuestros principios deontológicos están marcados por esas cuestiones éticas básicas también, ¿no? Que creo que todos debemos de ejercer en la sociedad. Bueno, muy interesantes estas intervenciones. A mí particularmente como periodista y comunicadora siempre me ha llamado la atención el punto de la confrontación y la contrastación de información y fuentes con los diferentes invitados que uno enfrenta en el contexto de una entrevista o en el contexto de informar un evento, como ese, por decirlo así, ese campo. Confrontaciones y interacciones y etcétera. A mí me gustaría preguntarles a todos ustedes cómo les fue como medio alternativo
con la pandemia del COVID-19. ¿Cómo vivieron esa experiencia? ¿Qué retos se enfrentaron? ¿A qué tipo de historias se enfrentaron ustedes? Y me gustaría empezar entonces con Andrés y David. Bueno, la pandemia fue un golpe duro para todos. No sé si tanto por el tema periodístico y el tema del trabajo, sino tema de vida. O sea, la pandemia nos cambió la vida a todos, en muchos sentidos. No sé, particularmente a mí en el tema del trabajo creo que no tanto. O sea, no me pegó tan duro que me tuviera que quedar confinado y trabajar desde la casa. Simplemente lo que hicimos con Andrés fue reaccionar rápido a eso y crear otro formato. Entonces dijimos, vamos a hacer un ciclo de entrevistas. Cada semana invitamos a alguien y listo, y hacíamos un mano a mano. Yo hacía la entrevista, la diagramaba y Andrés conseguía el invitado. Después Andrés se encarga de la edición y punto, y listo, y chao. Entonces no fue como algo de... No voy a decir que fue algo caótico, no, particularmente no. O sea, caótico en otros aspectos de mi vida, pero en el tema del trabajo no. Fue eso, un cambio de formato y ya entendiendo que era lo que había que hacer, que había que adaptarnos al Zoom, que había que hacer entrevistas por Zoom, había que asistir a cumpleaños por Zoom, no sé, todo por Zoom. Y así nos hemos venido quedando, porque también la pandemia nos permitió conectarnos de otra manera. Y entonces también está bueno uno poder armar una reunión con gente de diferentes países y todos estemos charlando, porque de otra manera se hace muy difícil. Yo me acuerdo que antes de la pandemia nosotros teníamos un formato que era de mesa y éramos como 4 o 5, y me acuerdo que eso era una odisea para grabar. Yo creo que Andrés se acuerda del mal genio que me hacían dar cuando no estaban, que no puedo porque se le murió el perro al kiosquero, entonces me toca ir y no sé, o sea, un montón de cosas y de compromiso. Entonces a veces es muy difícil juntar a la gente. O sea, a mí se me hace que a veces es más fácil juntar a 8 personas en esta reunión que decirle a 8 personas, venga, nos vamos a reunir en este espacio y vamos a estar todos de manera presencial haciendo este programa. Entonces se hace difícil también que la gente traiga los temas preparados. Digo se hace difícil porque en un medio independiente plata no hay. Entonces cuando no hay plata se complica. Porque si a uno le estuvieran pagando un buen sueldo, pues obviamente llega todo el mundo a la hora que es, con todo preparado, pero a veces no. Y el problema también de estos medios alternativos es que no todo el mundo se lo toma en serio. Y qué difícil, qué complicado es encontrar gente que tenga vocación para hacer esto. Entonces, sobre esa base es muy difícil. Como les decía al principio, a nosotros se nos ha ido sumando gente en el camino. Yo arranqué con Juan, que Juan ya no está con nosotros. Después vino Andrés, estaba Carlos, Ernesto, Gaby, no sé, un montón de gente. Y se fueron quedando por falta de tiempo, por falta de vocación. Y al final quedamos con Andrés. Después empezamos a trabajar en Tribu Contenidos y en Radio Nova, que son dos radios online en las que sale nuestro contenido, pero principalmente nuestro canal de distribución es Spotify y los otros hostings, porque ese es el futuro. Y creo que no nos vamos a engañar pensando que la radio convencional, uno puede decir, sí, la escucha harta gente, sí, los taxistas la escuchan y no le ponen cuidado. Entonces, lo que sirve ahora es Spotify. ¿Por qué? Porque yo agarro el teléfono, empiezo a escuchar y entonces si tengo que hacer algo, freno, y a las 3 horas que me desocupe, entonces voy en el colectivo, vuelvo y pongo, y está desde el minuto en que yo lo dejé. Y entonces ese estilo de radio compactada es perfecto para llegar a las nuevas audiencias, sobre todo para llegar a las audiencias más jóvenes, que creo yo también, y esto ya con esto cierro, que son los jóvenes, que es la gente más joven, la que es la dueña del futuro. Y es la gente que va a decidir en el futuro quiénes van a ser los presidentes, quiénes van a ser los congresistas, y nosotros no queremos influenciar a nadie a que vote o no por ciertas personas o a que siga una línea ideológica. No nos interesa en lo absoluto influir en eso sobre la gente. Lo que queremos es decirles, oiga, este es el lado B de las cosas, o el lado C si se quiere, y nada, lo único que quiero es darle más herramientas y después usted decide si quiere ser de derecha, de ultraderecha, si quiere ser de izquierda, si quiere ser marxista, si quiere ser de los de arriba, de los de abajo, de los del medio. Es eso. Es que con David hemos tenido como esa conexión
en cuanto a lo profesional, de ir hilvanando cada circunstancia adversa que hemos tenido. Cuando hablamos de la pandemia, la facilidad con la que nosotros empezamos a moldear y cambiar el formato y darle rumbo hacia lo que prácticamente sabíamos lo que iba a generar la pandemia en cuanto a la comunicación, en cuanto a la conexión con el otro, tener como la difusión en los medios de comunicación. Nosotros estamos trabajando bajo el formato de podcast, así que apenas llegó la pandemia, era solamente cambiar la forma de la grabación, pero ya teníamos el formato de podcast, así que no fue tan complicado llegar a hacer esos cambios. La conexión, el tener como la forma, la estructura, eso hizo que empezáramos a cambiar digamos que por temporadas, por líneas, y darle un giro, porque es bueno refrescar el contenido. Sí, es bueno darle algo distinto para que en este caso el oyente pueda como refrescar también la información como le está llegando. Es bueno tratar de buscar canales distintos para llegarle, en este caso, al receptor, al oyente, al que siempre se conecta. Y obviamente, como dice David, ya el podcast es lo que está mandando la parada últimamente. Ya solamente necesitamos un celular para hacer radio, para hacer un podcast, y no necesitamos de varios computadores, no necesitamos de muchos micrófonos, no necesitamos de varias herramientas, sino con un celular y unos audífonos podemos hacer podcast, y nos da la facilidad muchas plataformas para poder estar en varios hostings. Así que eso nos ayuda muchísimo. De ahí en adelante se volvió más volitivo, más libre. Tener la conexión, tener como los invitados, pero en cuanto a la pandemia, se nos hizo muy fácil la conexión, y de en adelante era solamente hacer los consejos de redacción que hacemos entre David y yo, porque quedamos los dos precisamente por eso, por el amor al arte, por el amor a lo que es el periodismo, a lo que es independiente, a lo que es alternativo, y no todo el mundo se queda por el tema y el hecho de no tener una remuneración, no tener un sueldo, no tener algo tangible en la forma económica, pero es como la satisfacción de terminar un podcast, saber que terminó bien, saber que el invitado estuvo interesante, saber que va a llegar en este caso al oyente, y va a tener una postura distinta a lo que se ve diariamente en los medios, y le damos esa forma alternativa y distinta. Así que en la pandemia se nos hizo fácil y nos ayudó bastante. Se pasó volando, o en mi caso se pasó volando, y ya llevamos 4 años, 4 temporadas con Voces en Off, y siempre vamos a estar como muy, como dije al inicio, muy fluidificantes y tratar de dar una forma distinta sin perder la esencia de lo que es Voces en Off. Bueno, no sé cómo, si viene también, creo que Andrés y David, muchísimas gracias por los comentarios. Quisiéramos quizás conocer la experiencia de Arturo, cómo les fue con el tema de la pandemia en estos momentos, cómo fue el tema del trabajo en el medio de comunicación y las implicaciones y los desafíos y también las dificultades que les dejó la pandemia. Bien, mira, yo recuerdo que yo creo que sí, la parte más crítica fueron los primeros 6 meses, donde sí se hizo esta reclusión total y que hicieron, pues bueno, que hubo ese encierro masivo, ¿no? Comentándolo yo con otros periodistas de otros medios, también un compañero y también aquí lo veía eso, o sea, dependiendo también, este era de un medio comercial que me decía: oye, ¿tú cómo la viste? Como que durante la pandemia se acabaron las noticias, porque muchos de ellos pues ya no, como mencionan, no salían a buscarlas, las tenías que realizar casi las notas desde casa, ¿no? Entonces, él me decía como que esto de la pandemia le bajó la chamba a los periodistas, pero para nosotros, al menos en Boca de Polen, que trabajamos con comunidades indígenas, yo creo que se duplicó, porque tuvimos que hacer también una chamba extra de traducir las campañas a las lenguas, ¿no?
Y luego también viendo esta cuestión, digo, al menos algunos compañeros aquí en Boca de Polen vimos que la mayoría de las campañas eran como alarmistas, ¿no? En el sentido de que, cuídate, no salgas, no te juntes con nadie, protégete, sí, todo así. Pero nosotros también, con esta obligación que mencionamos, pues bueno, hacemos otro periodismo, dijimos, pues hagamos hasta otras narrativas y buscamos hasta utilizar el humor para hacer campañas, o sea, que no todo fuera tan tremendista y, cabrón, nos vamos a morir, se va a acabar la humanidad. O sea, bueno, si se va a acabar, pues atorarle como se pueda y con valor, o sea, también hay que perder el miedo para enfrentar las cosas con determinación, ¿no? Entonces, vimos eso, y algo que a todos en general nos gustó, porque ya lo usamos así como estamos ahora en este Meet, es que se liberaron los streamings, ¿no? O sea, como menciona David y Andrés, antes era una bronca, o sea, que todos tuvieran una computadora y que todos tuviéramos el mismo formato, el mismo sistema operativo para que jalara más o menos bien. No, ahora como que las empresas se dieron cuenta de todo este potencial y lo liberaron. Y esto ha sido formidable para la educación, ¿no? O sea, ahora yo creo que acá en Guadalajara, aquí ya de plano, se va a implementar el sistema de educación híbrido. O sea, mitad presencial y mitad virtual. Esto, creo que esto de la pandemia también tiene sus lados positivos, ¿no? No digo que todo es positivo, porque también obviamente hubo mucha muerte, mucho negocio, hubo pues muchas cosas negativas, pero trajo también consigo cosas buenas, creo. Y para el periodismo, le digo, estas oportunidades de cambio y de adaptación son fantásticas. Eso es verdad. La pandemia reforzó más este tránsito, por decirlo así, entre comillas, que lleva décadas como hacia las tecnologías de la información y la comunicación. Y eso creo que a los periodistas nos la dejó. Ya veníamos interactuando con eso, porque digamos el periodismo y la comunicación cambió mucho con la web 2.0, cuando salen las redes sociales y todo eso. Entonces como que ya estábamos familiarizados con esto, y en cierta manera, pues digamos, en la pandemia realmente por ese lado la tuvimos bien y no tuvimos que hacer ese proceso de adaptación que, por ejemplo, sí les tocó a muchos maestros y a profesores, que es transitar rápidamente de la presencialidad a lo virtual. Nosotros siempre estuvimos interactuando. Sin embargo, como periodistas también tuvimos que acercarnos a la catástrofe humana de la pandemia. Muchos periodistas salieron a cubrir eventos en las calles mientras la gente estaba encerrada en casa. Fue un momento de pérdidas. Muchos perdieron sus familias enteras, perdieron sus negocios, perdieron sus trabajos, perdieron sus carreras. Y en ese sentido, destacando un poco el lado negativo de la pandemia, yo quisiera preguntarle a Santiago, ¿cómo pudiste aproximarte a esas experiencias de dolor y de angustia que todas las personas sufrieron en la pandemia, desde tu perspectiva como periodista en general? Gracias, Vivian. Bueno, fue realmente complejo, doloroso, porque, claro, por un lado, lo que tú decías, lo que decimos todos acá, ¿no? Se facilita el acceso, ¿no? Ya no tienen que movilizarse los entrevistados, la gente, ¿no? Nos juntamos en una cosa virtual y ahí interactuamos. Pero claro, cuando la pandemia nos encierra, la encierra la mayoría de gente, pero los periodistas no podíamos estar encerrados, pues, o sea, había que salir, había que buscar, y nosotros tuvimos una experiencia durísima en un albergue que se hizo acá en Quito. Hay un teatro ahí cerca del Parque del Arbolito, que normalmente es para eso, eventos teatrales, musicales y demás, que en ese momento y por 6 meses más o menos se convirtió en el refugio de las personas que estaban en situación de calle, ¿no? Y era como la necesidad de ir a contar sus vidas, y ellos estaban felices, no querían que la pandemia termine, porque volvían a tener un techo, porque volvían a tener un baño de agua caliente, ¿no? Volvían a tener unos lavabos, un lugar donde hacer sus necesidades, podían conversar sin la necesidad de competir por los espacios en la calle, ¿no?
Entonces había gente que se preocupaba por ellos y ahí ves un drama, ¿no? O sea, cuando todo el mundo estaba sufriendo por estar encerrado, ellos agradecían esta condición y decían, ojalá no cambiara nunca, o sea, porque por fin han regresado a ver la sociedad a este despojo que somos, lo decían así, ¿no? Entonces, para nosotros fue complejo llegar y tratar de retratar esas historias sin una mirada lastimera, sino con una mirada de dignidad, ¿no? Además, como una crítica a la sociedad. Es decir, si vos como ciudadano no te sientes atravesado por este problema, no sientes alguna responsabilidad sobre eso que les pasa a estas personas, algo está fallando. No puede ser que sea solo su circunstancia individual, ¿no? Finalmente es el resultado también de una forma de entender la vida, de hacer la política, de ejercer la ciudadanía, de ocupar los espacios que estas personas estén en esa situación en la que están. Y tratamos de llegar a eso, a esas historias desde una perspectiva humana, a veces jocosa, ¿no? Porque había gente que se ponía a hacer sus raps y improvisar, y otros pintaban, y otros son poetas, y después te cuentan unas historias que, ¿sabes?, están aquí en Quito porque en Guayaquil los amenazaron de muerte, y bueno, o sea, una serie de cosas que se prestaban para ser muy graves, ¿no? O sea, para contarlos desde una mirada muy dura, pero a la vez la gente reía, o sea, decía, qué alegría estar acá, qué bueno, y podían llamar a sus familiares y ya no tenían vergüenza. Era una cosa rara y tratamos de destacar esa parte, ¿no? Los que hacían chistes, tratamos de contar las crónicas desde ese humor. Los que cantaban, pues tratamos de hacer incluso las crónicas que hicimos ahí un poco hasta así como en esa dinámica, ¿no? Muy sonora, ¿no? Y claro, había otras historias que ya no podías, o sea, y eran dolorosísimas, pero era complejo. Me acuerdo, hasta ahora tengo ahí el traje ese de antifluidos, que todo así, ¿no? Vestidos de blanco, el traje antifluidos, 10,000 cosas, y la gente ahí como nada, o sea, con su mascarilla en el mejor de los casos, y dicen, o sea, esto es lo mejor que nos ha pasado, porque la vida real para nosotros es más compleja que esto. Y ahí vimos esta contradicción que te puso al frente la pandemia y te abofeteó en la cara con eso, ¿no? Solo por darte un ejemplo. Gracias, Vivian. Gracias, Santiago. La verdad es como muy interesante todo lo que nos comentan, porque, como bien decía Vivian, pues nos ha permitido ver este nuevo mundo en el que post pandemia quizás que vamos a vivir, cómo va a ser la interacción, cómo va a ser el tema de la construcción de los medios de comunicación, pero también esto que menciona Santiago de estas otras historias, de estas otras caras que se pudieron compartir gracias al trabajo que ustedes hacen con los medios alternativos, ¿no? Y que quizás eso ha sido como una de las enseñanzas y de los aprendizajes creo que más importantes que ha dejado la presente pues pandemia en la que todavía estamos viviendo. Un poco para ir cambiando de tema, y también pues queríamos agradecer a todas las personas que nos están pues escuchando. Queríamos hacer dos preguntas como simultáneas, ¿no? Un poco preguntarles sobre cómo ha sido el tema de conseguir recursos, y bueno, un poco eso ya nos lo contaron, y también visibilidad como un medio de comunicación alternativo. Y queríamos conectar esta pregunta con una inquietud que nos llega desde el chat de Otros Saberes, del señor Campo Elías Aguilar, que nos pregunta, ¿cómo hacer que la voz de los medios alternativos llegue a las esferas de poder y que sus criterios sean tomados en cuenta? Entonces, un poco queríamos conectar el tema de los recursos con el tema de cómo se podría hacer que lo que ustedes trabajan en los medios alternativos, pues también sea escuchado en las esferas de poder, pero también que tenga una incidencia pues política y social. Entonces, me gustaría comenzar con Arturo, por favor. Ok, bien. Mira, esa pregunta es compleja. Menciona el señor, ¿cómo le hacemos para... su pregunta puntual, perdón, es... La repito. ¿Cómo hacer que la voz de los medios alternativos llegue a las esferas de poder y que sus criterios sean tomados en cuenta? Bien, mira, creo que, por ejemplo, algo que está sucediendo en México viene a dar un ejemplo muy claro. El trabajo que están haciendo los periodistas alternativos en la mañanera, en el Distrito Federal.
la misma presidencia de la República notó la importancia de los medios alternativos. Esto también con la intención de quitarles a los grandes monopolios, a los medios masivos, esa injerencia perversa, diría yo, porque también es una contraprestación, ¿no? O sea, teníamos como los medios comerciales que recibían su chayote, reciben cantidades millonarias por campañas, ¿no? Que creo que esto, al menos el gobierno de México en este momento, lo ha contenido un poco al quitar todo ese tipo de prebendas y corrupción que existía con todas las exclusivas que eran para estos grandes medios como Televisa y TV Azteca aquí en México, y ahora pues tienen la misma oportunidad periodistas, decimos acá, de a pie o de medios más pequeños o de medios alternativos, de cubrir pues las declaraciones del presidente. Entonces creo que esto ha dado un ejemplo de la importancia de los medios alternativos y pues tarde que temprano tanto las cúpulas políticas como empresariales lo están volteando a ver, o sea, porque también aquí se dicen otras verdades y también aquí hay influencia del público que sigue estos medios. Entonces, creo que, pues bueno, está cambiando el papel de los medios a nivel global y al menos en México, este ha sido un buen ejemplo de cómo los medios alternativos están también ya teniendo injerencia en la vida política. Chévere, Arturo, muchísimas gracias. Ahora me gustaría saber la opinión de Santiago. ¿Cómo ves esta temática? Y también, bueno, si podemos conectar un poco con el tema de de los recursos y de la visibilidad de los medios alternativos. Yo creo que ahí está como la complejidad más grande que tenemos, ¿no? Porque en la realización, como dice Andrés, como dice David, incluso Arturo, o sea, al final la pasión te mueve, la vocación de servicio, la vocación de comunicar te mueve, no tienes el bicho adentro. Entonces, el problema es cómo hacemos que esto sea sostenible en el tiempo. Y ahí está un poco la apuesta de los medios y nuestro reto. Porque claro, siendo exclusivamente digitales, nativos digitales, y sin ninguna vocación de querer ir a un medio convencional, como en nuestro caso, porque creo que nuestro nicho está acá, ¿no? Nosotros hacemos una apuesta importante que tiene que ver con una cosa que Arturo, por ejemplo, decía, o sea, ¿para qué les vamos a dar voz a los políticos que tienen voz ya siempre, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso, también es así. Entonces, tenemos una agenda que trata de balancear los sectores sociales, los defensores de derechos, ¿no? Además, con las otras voces que también están en la política, porque eso finalmente retribuye en la radio un cierto nivel de visibilidad, ¿no? Entonces, claro, hay que jugar también con eso, contamos con eso, sabemos que hay voceros, que hay políticos, que hay ministros que llaman más la atención que otros y también los buscamos por una necesidad de visibilizarnos y ahí disputar el relato y hacer esta cosa, ¿no? De tratar de poner cierta voz, cierta mirada respecto de los temas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es complejo que los medios, que el poder te preste atención, pero pasa. O sea, la semana anterior el canciller nos mandó un tuit mandándonos al diablo. El canciller de este país, hombre, no tienes nada que hacer, en serio, tan desocupados que te tomas el tiempo de insultarnos en un tuit, porque hicimos una investigación a propósito de que se fueron a China, no se lo resumo rapidito, se fuera a China una comisión de 12, 13 personas, el gobierno del Ecuador, incluyendo el presidente de la República y su esposa, que no tiene razón de que vaya, ¿no? Y el Estado estaba pagando todo eso. Pero bueno, dijimos, ya se van, ¿no? ¿Dónde está el informe de los gastos que hicieron? Se gastaron como $12,000 por persona en 8 días que estuvieron ahí. Entonces, bueno, un funcionario público tiene que hacer un informe de gastos. Yo he sido funcionario público en alguna ocasión y cada vez que si te vas a la ciudad de Ibarra, que está a 2 horas de Quito, igual tienes que llegar y hacer un informe de qué hiciste con el dinero que te dio el Estado, ¿no? Entonces nosotros investigamos, ha pasado un mes
y medio, y tú tienes por obligación 8 días para hacer ese informe, y nunca llegó el informe de qué hicieron con eso, ¿no? Entonces nosotros hicimos la investigación de eso, denunciamos cuánto se han gastado y que no han hecho público eso. ¿Qué hizo el canciller? Mandarnos al diablo en un tuit. O sea, diciendo que es mentira, que no sé qué, que él ni siquiera viajó. En efecto, él no había viajado porque le dio COVID, pero estaba también en la lista de los protocolos y demás, ¿no? Pero eso no soluciona, eso no le da respuesta a los ciudadanos, ¿me cachas? O sea, eso no es la respuesta al problema. Que él no haya ido no justifica que los otros que sí fueron no informen respecto de qué hicieron con los recursos que les dio el Estado ecuatoriano para la cosa. Entonces, digamos que de algún modo, fíjate, no, estamos en la órbita, ¿no? O sea, te ven, critican, juzgan, y eso digamos que es valioso como también en términos de visibilidad para la radio. Eso por un lado. Y lo otro para nosotros es fundamental tratar de consolidar el modelo asociativo. Es decir, Radio La Calle tiene un modelo en el que, perdón, perrito, saluda ahí. Radio La Calle tiene un modelo en el que buscamos asociaciones desde 4, 6 y 10 dólares mensuales para que la gente pueda apoyar el proyecto, puedan suscribirse, ¿no? Una especie de suscripción. ¿Qué les damos a cambio? Bueno, les damos a cambio estas camisetas como la que estoy puesto ahora, merchandising de la radio, jarritos, libretas, pero además un informe detallado de qué hacemos con sus recursos, porque si algo nosotros hemos dicho públicamente es no nos interesa aquí enriquecer a nadie, ¿no? Si usted está apoyando este proyecto no es para enriquecer a quienes nos lo inventamos, sino que usted está haciéndolo para que los trabajadores que le informan puedan recibir una remuneración, ¿no? Entonces, yo soy profesor de la universidad, por lo tanto, tengo un ingreso que no voy a salir de la radio, ¿me entienden? Más bien yo aporto a la radio. Por lo tanto, yo que me inventé la idea, no gano nada, absolutamente nada. Y es mi vocación que esto, cuando yo no esté, pueda ser sostenible en el tiempo, que sea una fundación, que haya alguien que se coma la galleta de decir esto vale la pena, porque no es un proyecto que enriquece, que acapara, que explota, ¿no? Sino que es un proyecto solidario y más o menos ha funcionado. Yo debo decirles que más o menos ha funcionado, todavía muy poco en cantidad, por la cantidad de gente que trabaja para la radio, porque es jodido. O sea, imagínate, tenemos desde las 6 de la mañana el noticiero, desde 6:30 de la mañana, y la última periodista se va a dormir a las 10 o 11 de la noche, que hay un turno en la noche, ¿entiendes? Pues tienes que cubrir ese turno con una periodista y al menos 2 manos más que la ayuden. Es complejo. Entonces, pero hemos logrado eso, hemos encontrado un nicho en esta desesperación de buscar recursos. Hemos encontrado un nicho bastante interesante en las carreras de ciclismo, por ejemplo, ¿no? Que en este país no las transmitía nadie. Entonces nosotros nos inventamos la fórmula de recoger la señal, retransmitir, y menos mal está yendo bien el ciclismo ecuatoriano, y pues hay cooperativas, empresas que dicen, bueno, o sea, sí tiene aquí un montón de gente viéndolos, o sea, 3,000, 4,000, 5,000 personas, sí es como atractivo, ¿no? Entonces ponen sus marcas ahí. Y fíjate, si no existiera eso, o sea, estaríamos en otro terreno, ¿no? Entonces, ha sido eso, poco a poco ir buscándose las formas, ir encontrando caminos, y el modelo asociativo y de no acaparación creo que es lo fundamental que tratamos de venderle siempre a la gente, ¿no? De meterle esa idea de decir, es posible construir un mundo distinto haciendo las cosas distintas. Miren, nosotros cocinamos en la radio, o sea, tenemos ahí una cocinita chiquita, un espacio, entonces tenemos un turnillo a la semana para que alguien cocine, y ahí ya sabemos las habilidades o no de los compañeros para cocinar. Pero bueno, pues, o sea, ahí como vamos haciendo la convivencia. Y creo que por ahí, o sea, yo creo que es posible hacer un mundo un poquito mejor con el ejemplo de estas cosas que no pretenden enriquecer a nadie, sino que pretenden lograr la sostenibilidad de un proyecto sobre la base de la solidaridad y además de mucho cariño, ¿no? Genial, Santiago. Sí, pues nos quedamos con esta enseñanza que nos dejas al final. Y nada, quisiera preguntar a Andrés y a David,
este tema. ¿Cómo piensan ustedes que los medios alternativos pueden tener injerencia en el poder? Y también si nos quieren contar un poquito del tema de la financiación de su medio. Bueno, respecto a los recursos, digamos que se hace muy complejo. Nosotros realmente no hemos tenido como una voluntad, ¿no? de decir, bueno, vamos a conseguir plata de un lado o del otro, simplemente porque también creemos que cuando uno empieza a hacer periodismo independiente hay que dedicarse también a otra cosa, o sea, hay que apuntarle a otro nicho, a otras cosas, y yo me dedico también a otras cosas para poder generar ingresos y vivir. Eso es claro. En el momento en que Spotify empieza a monetizar los podcasts para Latinoamérica, pues en ese momento seguramente se va a ver reflejado uno que otro peso y vamos a estar bien con eso. Pero realmente el tema de conseguir publicidad o conseguir gente que auspicie esto es supremamente desgastante. Y teniendo en cuenta que yo tengo que atender otras cosas, la verdad no me da tiempo para ponerme a hacer eso. Entonces, esto se hace como decía Andrés en su momento, por amor al arte, porque hay vocación, porque es la carrera que uno eligió y porque es lo que uno quiere hacer de la vida de uno. Y es eso. Ojalá Spotify empiece a monetizar los podcasts rápidamente en Latinoamérica y no solo en Estados Unidos. Nos daría una buena mano, creo que estaría bueno eso. Pero después, no sé, ya después lo que venga respecto a la financiación, si viene plata, bien, y si no, no pasa nada, está todo bien, tenemos cabeza y manos para trabajar en otras cosas. Respecto no sé si uno, o por lo menos desde mi parte, no sé si tengo la intención de que mis medios o que las esferas del poder escuchen mi podcast, porque la pregunta es, ¿para qué va a servir? ¿No? O sea, yo no creo que un político de 50 años, hecho y derecho ya como ser humano, que seguramente no va a cambiar su opinión en absolutamente nada, escuche mi podcast y voy a decir, hombre, sí, yo creo que estos muchachos tienen razón y voy a legislar a favor de esto. No, eso no va a pasar, ¿no? Porque siente que está comprometida con un montón de cosas. Lo que realmente nos interesa a nosotros es la gente que nos escucha. Si parte de esa gente que nos escucha está en el poder, está todo bien, listo, que escuchen, y si les gusta bien y si no también, pero la realidad es el grueso de la gente, poder llegar a diferentes audiencias, llegar a los más jóvenes, me parece que es lo más importante. Y con el tema del poder, hay una manera de la que uno como medio independiente sí puede llegar al poder real. Y hay una cosa que se llama los sótanos de la democracia. Y creo que por ahí sí se puede llegar. Entonces, si usted como medio entrevista a asesores de políticos, entrevista a esa gente que no sale, que no se ve, que no tiene miles de seguidores en Twitter, pero que está ahí al lado del poder, uno se puede enterar de cosas tremendas que después uno las puede contar. Y eso es lo emocionante y lo chévere del asunto. Y con Andrés tenemos ahí en agenda, o hemos tenido gente que hace parte de esos sótanos de la democracia. Entonces ahí es donde uno puede apuntar para que las esferas del poder se enteren de lo que uno está haciendo. De otra manera no, o de otra manera no les va a importar, pero si el objetivo de uno, o sea, si alguien que esté estudiando periodismo insiste en esta carrera, aún así insiste después de todo lo que hemos contado, y quiere que su contenido llegue a esos espacios de poder, a esas esferas de poder, hermano, lo que tiene que hacer es juntarse con los asesores de los políticos, ahí, o con los familiares de los políticos, ahí usted va a llegar, o váyase a una universidad donde estudie toda gente que tenga plata y verá que saca información. Entonces, es eso, ¿cómo entra a las esferas del poder? Por el sótano, hermano, porque si usted es un medio independiente le toca por ahí. Y bueno, respecto al tema de cómo nos estamos financiando, pues ya David respondió de acuerdo a lo que es Voces en Off. Y en cuanto al tema de las esferas de poder, se sabe obviamente que en la comunicación está como esa estructura lineal de lo que son los medios. Está en primera fila los medios públicos,
luego los medios privados y están los medios alternativos, pero están ahí. Y en ocasiones no hay necesidad de subir tanto, como dice David, porque nos hemos dado cuenta que dentro de tanto miasma que hay en la política, han visto la necesidad de bajar, de llegar a buscar. Ya están metidos dentro de lo que es el podcast, dentro de lo que son los medios alternativos, porque saben que ahí es donde está la diversificación de la comunicación, que tiene que ser efluvia, tiene que ser directa. Y nos hemos dado cuenta que ya hay varios políticos que están optando por los podcasts, porque es una forma de llegar de manera digital a los jóvenes, a los adolescentes. Nosotros tenemos un rango de edad dentro de las estadísticas que tenemos de los podcasts, y estamos dentro de ese rango, entre 25, 30, 35 años, que son los que más nos escuchan. Entonces, nos hemos dado cuenta que la forma es llegar a los que realmente están cercanos. A lo que yo decía al inicio, no es buscar al que es el político de turno o al ministro, sino al que está ahí al lado. Y hemos llegado como por ese punto y hemos tenido entrevistas geniales, donde sale información que posiblemente no se tenga de manera directa en los medios que son independientes, o bueno, privados, por decirlo de alguna forma, y los que son públicos. Entonces, siempre hay como esa delimitación, así que nosotros lo que hacemos es manejarlo de esa forma, pero no pensamos directamente en que este contenido le vaya a llegar directamente a un político de turno, porque nos interesa es llegar a la gente, nos interesa es que la información que nosotros estamos difundiendo llegue al que realmente lo necesita, que es la comunidad, que es la sociedad, que es la que realmente tiene que ver desde otro punto de vista distinto de lo que se está viviendo en cada país. Y nosotros tenemos la amplitud de no solamente hablar, por ejemplo, de Argentina, de Colombia, hemos hablado de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, hemos pasado a España, hemos hablado de Ucrania precisamente con Vivian, hemos tenido todo el conflicto que ha pasado y la marginalidad, por decirlo de alguna forma, que se ha visto en Centroamérica. En Centroamérica hay un montón de situaciones políticas, económicas, sociales, y nosotros lo que hacemos es tratar de visibilizarlo y que en Latinoamérica vean lo que está pasando realmente en Centroamérica, desde Panamá hasta México. Y sabemos que cuando se habla de Centroamérica, muchos ya dicen, bueno, solamente Costa Rica y México, pero hay un montón de países que necesitan tener una forma de verlo y de estructura política, así que es lo que nosotros tratamos de realizar, de visibilizar, y manejamos como esa forma, y de ahí en adelante lo que nosotros vamos a hacer. Latinoamérica es nuestro nicho, es nuestro rango, y de ahí que el que está en Argentina conozca cuál es la realidad que tiene en estos momentos El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, o qué es lo que está pasando en Ecuador. Así que vamos directamente a la fuente de alguien que esté en cada uno de los países y nos dé su punto de vista. Así que nuestro interés y nuestra forma, nuestro rango y nuestro ojo siempre va a estar directo hacia el oyente y a la sociedad que realmente necesita esa información de una forma distinta, o como decía David, el lado B o el lado C también de la información y de la realidad. Genial, muchísimas gracias por todos sus aportes. Hay una pregunta y una intervención de una de las personas que nos está acompañando en la audiencia, y por eso pues quisiera como tratar de unir esto. Bueno, cuéntanos cómo abordar esto, porque es una pregunta difícil. Bueno, es comúnmente sabido en el mundo de los medios alternativos e incluso de los medios poderosísimos que la presencia de las comunicadoras y periodistas está, y el tema de género está, pero está invisibilizado. Hay buenas colegas haciendo trabajos, pero también existe mucha subrepresentación de los asuntos de género en el cubrimiento de los eventos noticiosos, también en los programas. Y lo que uno nota es que hay
una masculinidad ahí sobresaliendo en el mundo de los medios alternativos también. Y la pregunta que les tengo en este caso particular es cómo les ha ido abordando el rol de las mujeres dentro de sus respectivos medios. ¿Cuál es el comportamiento y ese rol, ese papel esencial que tienen las mujeres? Y esto también se los pregunto porque Vero en MH nos pregunta precisamente sobre los códigos deontológicos que se abordan desde Radio La Calle y cómo esto limita la libertad de acción del profesional. ¿A ustedes particularmente los temas de mujer y género los limitan en su ejercicio profesional o les nutren su ejercicio profesional? Entonces, por eso les decía, es una pregunta tantísimo compleja porque tiene de todo, pero ahí les va. Entonces, pues primero me gustaría muchísimo escuchar a Arturo, a ver qué nos dice Arturo. Ah, caray, bueno, perdón. Creo que también en esta mesa nos faltó también la presencia femenina para que abonara al respecto. Pero mira, al menos desde Boca de Polen hay un equilibrio entre, digamos, las plumas. También casi la mitad de los que estamos trabajando ahí son, la mitad somos hombres y la mitad son mujeres. Lo que sí, recientemente, a partir del año pasado que cumplimos 20 años, hicimos esa adecuación que la lengua española nos la recrimina cada rato, esto de hacer reiterante la cuestión genérica, ¿no? Porque ahí dijimos, bueno, ahora vamos a como un medio nuevo, incluyente, que no le hace que sea un error de carácter ortográfico mencionar, somos una red de comunicadoras y comunicadores. Esto también, pues, para que se incluya el género y, te digo, dando esa reivindicación, más que nada, que la consideramos necesaria, porque, digo, todos hemos visto estas cuestiones o más bien, hemos sido testigos de cómo las mujeres se han tenido que ganar estos espacios a fuerzas de estarlo reclamando, ¿no? Entonces, para nosotros es también necesario, es muy necesario que sus voces estén presentes y por eso consideramos eso, que el equilibrio, como mencionaba también Santiago, en el sentido de que pues si le tratamos de dar la mayor pluralidad a las voces, también en el sentido del género, pues incluirlo dentro de los temas que estamos tratando. Y más allá del género, también el respeto a la diversidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí vamos en ese sentido. Genial. Y bueno, Santiago, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo te ha ido a ti abordando estas cuestiones? Bueno, yo creo que el tema del código deontológico no limita, más bien intenta hacer como una guía, ¿no? Para poder realizar el trabajo. Como les había dicho, no tenemos ninguna limitación excepto esta de que tiene que ser siempre como un respeto a los derechos humanos, no racismo, no xenofobia, no homofobia, ¿no? Por lo demás, creo que sirven, ¿no? Para trazar una línea, incluso ideológica, del medio de comunicación. Y por otro lado, con el tema de género, o sea, es un tema complejo que yo desde el principio hemos tratado de solucionarlo. No te digo, estoy hablando ahora por invitación expresa de Cristina, pero aquí también podría estar fácilmente Gabriela Izarzaburo, que es la editora general de la radio, ¿entiendes? Podría estar Cristina Yomiquinha, que es la productora general del noticiero. Entonces, claro, nosotros tenemos un montón de gente, podría estar, no sé, Priscila Soriano, que es la directora de imagen. Todos tienen como, o sea, nosotros más o menos ponemos la cara, yo a veces ahí en el noticiero y demás, pero ahí hay un montón de gente que no está detrás, sino que hace su trabajo, que se visibiliza y además que le pone, o sea, nos pone también temas, ¿me entiendes? O sea, a ver, así como aquí, demasiada agenda masculina. Esto, por ejemplo, que nos pasó ahora, que lo notaba Arturo, que nos faltan mujeres acá, no hubiese pasado si la crisis estaba en la organización, te digo, o sea, solo por poner un ejemplo, ¿no? Porque ella nos hubiese dicho, hey, aquí 4 hombres, no funciona la cosa así, ¿me entiendes? Entonces, la presencia de la mujer, además de que aporta, suma y educa,
Entonces, en ese sentido, nosotros también nos ha ido modificando las formas, las decisiones, y ahora nosotros hicimos un lindo promocional de la radio para el inicio del año, que es con esto de La Casa de Papel de Empieza el Matriarcado, y pusimos en escena todas las mujeres que están ahí en Radio La Calle. Como son como 12, no sé, 8 o 12 mujeres que están trabajando como periodistas, como diseñadores, como reporteras, ¿no? Entonces, y todas son más o menos nuestras jefas, así que hemos asumido esa tarea, ¿no? en la práctica, de que podamos equiparar la cosa del tema de género, y además asumir que venimos de una formación, ¿no? que nos ha atrofiado la cabeza, pero al menos estamos dispuestos a que las ideas respecto del género, las ideas respecto de las diversidades, ¿no? Tenemos que aprender sobre eso, y al menos nosotros tenemos la voluntad de hacerlo, y de construir nuestras propias cabezas. Así que así nos va con las chicas. Nos gusta mucho que estén ahí asuntándonos. Ya veo mensajes también internos, así como: no te olvides de mencionar que ahí están las chicas ahí poniendo orden en la cosa. Sí, ahí estamos todas aportando, haciendo, y absolutamente que a veces nos toca ganarnos ese espacio de visibilidad, como ustedes dicen, duro. Personalmente a mí, digamos, se me ha olvidado un poco, incluso en esa contienda, tal vez mi rol como mujer, y pienso, no, me voy a quitar un poco este mindset victimista y voy a dar la pelea en la misma igualdad de condiciones y que se note. Y bueno, sobre el género, bueno, Andrés y David, ¿qué tienen que decirnos? ¿Cómo han abordado esta cuestión con las invitadas de su programa de Voces en Off? Bien, creo que no nos ha ido nada mal en cuanto a que desde nuestro programa le hemos dado espacio para hablar de machismo, hemos hablado de feminismo, hemos tocado temas como, por ejemplo, abordar las nuevas masculinidades y cómo se está trabajando en eso. Creo que hemos cubierto ese tema bastante bien, y con Andrés nos hemos tomado el tiempo de decir, abordemos este tema, hablemos de machismo o hablemos del feminismo, que personalmente creo que es un movimiento que ha logrado muchísimo. Creo que es el movimiento que más ha logrado cosas en los últimos 20 o 30 años, y eso me parece que está bueno. En los grandes medios de comunicación, en los medios privados de comunicación, sí se ve mucho. Yo he escuchado muchas historias de chicas que obviamente las ningunean por ser mujeres o no creen que estén capacitadas, y eso en los grandes medios se ocurre. Pero me parece que en los medios alternativos no tanto. Me parece que hay una superioridad masculina, no porque sea una decisión deliberada de los hombres de decir queremos ocupar todo el espacio y que no haya mujeres. Me parece que no, y creo que lo que voy a decir es un poco polémico, pero como yo soy periodista y no quiero quedar bien con nadie, siento yo que muchas mujeres no se volcan a hacer periodismo alternativo, y que muchas prefieren llegar a medios privados, que es una decisión respetable y no pasa nada. Lo que yo sí creo y de lo que estoy convencido es que son muchas menos mujeres las que están dispuestas a hacer periodismo alternativo que las que sí. Entonces, no es que yo como hombre diga, no, hombre de pelo en pecho y barba, diga, no quiero mujeres en mi espacio, no. De hecho, acá hemos tenido mujeres, Gaby, Katy, Andrés, ¿se acuerda cuando estaba yo con Silvia que hacíamos el programa los dos y se estaba tras bambalinas produciendo? Acá se ha dado lugar, pero me parece a mí que va por ahí. Es un tema de quiero hacer periodismo alternativo. Me parece que la pregunta tendría que hacer esa, y tendría que cuestionarse entre las mujeres y decir, ¿queremos hacer esto? ¿Nos va esto? O yo como mujer prefiero entrar a un medio grande y ganar un salario y poder vivir bien de esto. Entonces me parece que en ese orden de ideas y en ese sentido siento que los hombres estamos más dispuestos a meternos en esta trocha y decir, loco, vamos a ir contra la corriente, vamos a estar a viento y marea y sacar este proyecto adelante. De vuelta, hay mujeres que participan, y nosotros hemos tenido participación de mujeres que han estado al aire con nosotros, y muchas invitadas también, y hemos hablado de feminismo y tal,
Pero creo que en los medios alternativos parece que es más falta de voluntad de las mujeres de querer estar que una decisión deliberada de los hombres de no querer incluirlas. Eso creo. Bueno, dentro de todo el tema de la academia, siempre está como la forma de ver que hay la misma cantidad de hombres y mujeres dentro de lo que es la comunicación social y el periodismo. Ha ampliado muchísimo el factor. Es un tema bastante atávico, pero que debería llevarse de buena forma. Al ser un medio de comunicación alternativo, precisamente habla de eso, es decisión autónoma, es querer hacer periodismo, es querer hacer una forma distinta de comunicación. Podemos hacer muchos programas. Por ejemplo, yo tengo uno ahora con Leticia, que es una gran amiga, que es argentina, y con ella hago un programa que se llama Pop Art, y se inclina muchísimo a lo que es esa forma de arte, cultura y literatura, y lo tratamos de abordar desde esa postura. Tenemos las dos visiones distintas, tanto la de Leticia como la mía. Lo hacemos entre los dos, pero vamos tratando de encajar todas las formas y los pensamientos que tenemos los dos. Tenemos muchas diferencias, pero hace amena, por ejemplo, un programa. Nosotros en Voces en Off, como decía David, hemos tenido varias mujeres que han tratado diferentes temas. Las hemos visto dentro de la economía, dentro de lo que es la política, dentro de lo que es lo social. Así que nos encanta. De hecho, invitación a muchas mujeres para que se sumen, aceptan. Y siempre voy a hacer el ejemplo con Vivian. A Vivian le hice la invitación, se sumó y tan así que se ha sentido a gusto y hay una reciprocidad y por eso estamos nosotros acá. Así que nos encanta que la mujer haga parte de lo que es el medio de comunicación y sería genial y fantástico que se sumen más a los medios alternativos. Es una decisión, es una forma de crear contenido de forma distinta, de sumarte a un podcast de mujeres. He visto un montón, demasiados. Tú entras a Spotify y ahí encuentras un montón de podcasts, porque el podcast... Las chicas de Vox, Andrés, las chicas que hacen el programa de economía. Exacto. Hay unas chicas argentinas que tienen un programa de Vox y ellas hablan de economía, netamente argentina. Y ellas están en podcast, pero también están en Tribu Contenidos. Así que me parece, y estoy ahí con David, que también es un tema de decisión, pero si uno entra a buscar podcast en varios hostings, ya uno puede entrar a Spotify, puede entrar a Google Podcast, Apple Podcast, a mismo Anchor, ahí van a encontrar un montón de podcast de la voz femenina y cada una le da un enfoque hacia lo que ellas quieren y pretenden darle como esa visión y el pensamiento al mundo. Entonces, nos ha ido súper bien y siempre vamos a tener la voz de las mujeres en Voces en Off, porque de eso se trata, de dar como la forma, la postura y cuál es el pensamiento que tiene la mujer dentro de todo esto que es la estructura social y el machismo que aún se ve latente, lamentablemente. Entiendo. Yo creo que hay ahí dos puntos bastante álgidos y contradictorios, porque digamos, desde mi perspectiva como periodista, yo creo que, y periodista de medios alternativos también, yo creo que las mujeres sí, por decisión propia y por energía propia y vocación propia, sí entran a hacer periodismo alternativo y en efecto lo hacen. Existen muchas periodistas comunitarias, por ejemplo, con vocación y decisión propia en comunidades indígenas, particularmente en Colombia, entre los ingas, que hacen sus iniciativas por periodismo comunitario y que están comprometidas con sus territorios. Entonces yo ahí, por ejemplo, controvertiría un poco lo que nos contó David, porque en realidad no hay una diferencia de género tan tajante. Tal vez habrán estilos comunicativos, habrán diferencias, claro, de género tal vez a la hora de informar, pero no hay algo como los hombres son más centralones, como decimos acá, o más capaces que las mujeres, y las mujeres no han sabido ganarse espacios, porque parte de eso es como la subvisibilización de las mujeres. Y me parece súper curioso, por ejemplo, esa afirmación,
porque precisamente Voces en Off tiene invitadas. Entonces, invitadas que van, como yo, por decisión propia, por activismo propio y compromiso con la comunicación del periodismo latinoamericano. Entonces, eso... Pero es que, Vivian, las que ponen acá el tema de la superioridad masculina en debate o en las preguntas son ustedes. No fue que a mí se me ocurrió decir que hay superioridad masculina. Entonces ustedes ponen ese tema, yo respondo lo que pienso. Yo no estoy diciendo que las mujeres no lo hacen, porque dimos el ejemplo de Vox, yo di el ejemplo de las compañeras que he tenido que han salido conmigo al aire y hemos hecho el programa sin ningún problema. Claro. Yo lo que estoy diciendo es que entre la proporción de hombres y mujeres son más los hombres que se van hacia el periodismo alternativo que las mujeres. Y me parece a mí que las mujeres hay una porción más grande de hombres que buscan entrar a los medios privados o tradicionales. Y eso no está mal tampoco. Pero a lo que yo voy es eso, o sea, no, yo no estoy diciendo que ustedes no entran a los medios alternativos o que ustedes no quieren estar, no. Yo lo que digo es que es lo que yo veo, lo que yo he visto en estos años que llevo haciendo esto, y es que son más los hombres, son más los tipos los que entran que las mujeres, lo que no quiere decir que yo acá esté diciendo que las mujeres no entran o que no quieren, y de vuelta, las que ponen el tema de superioridad masculina en medios alternativos fueron ustedes, no yo. Sí, de hecho, un poco haciendo confesión tras bambalinas, pero también con la audiencia, el objetivo un poco de invitar solo hombres a este panel, a propósito de una mención que hizo Arturo, fue precisamente dialogar también sobre este tema. Y por ejemplo, ahí yo te preguntaría, ¿te has preguntado alguna vez cuál es la causa estructural de que existan esas diferencias de género entre hombres y mujeres en cantidades de mujeres y hombres que quieren hacer un periodismo alternativo? Porque, por ejemplo, el periodismo alternativo trata de mucho, por ejemplo, de trabajo regional y trabajo de campo. Y si uno mira, por ejemplo, México y Colombia comparten esa particularidad. Y es que cuando las mujeres hacemos periodismo alternativo en terreno de conflicto, estamos expuestas a unas violencias absurdas, de que van desde el acoso hasta la violencia sexual, hasta el desmembramiento y la rapiña. Cosa que sí existe un diferencial ahí de género con los hombres. Quizá esa pueda ser, por ejemplo, una de las posibles causas, se me ocurre a mí, de por qué hay mujeres que no se atreven a hacer un periodismo de ese tipo. Así como sí las hay, porque sí las hay y que han sufrido cosas terribles. Por ejemplo, en Colombia, Ginette Bedoya, que ha vivido cosas terribles por causa del paramilitarismo, pero sigue comprometida con una puesta periodista, incluso desde un medio oficial, pero haciendo activismo contra la violencia contra las mujeres. Entonces yo, digamos, diría ahí como ahí hay una causa estructural, no es algo como hay más, no, menos, no. No, esa es una causa estructural y me parece que está bueno. También, digamos, porque esto yo lo he vivido, o sea, yo también he buscado periodistas. No, yo arranqué haciendo radio en AM y me acuerdo que nosotros hacíamos las convocatorias para entrar la gente, entonces no importaba si era hombre, mujer, no importaba, lo importante era que esa persona que entrara a ocupar ese lugar tuviera la capacidad para hacerlo. Y a veces no llegaban mujeres, entonces uno decía, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando con no querían, no sé, no llegaban y entonces era a veces bastante difícil, y nosotros que queríamos hacer en ese momento algo equilibrado, ¿no?, entre hombres y mujeres, que creo que yo me acuerdo que le dije a Andrés y a José Luis en ese momento, porque yo era el conductor del programa y yo hacía un editorial de política saliendo y necesitaba una persona que me acompañara en política, y yo les dije, consíganme una mujer para política, o sea, tiene que ser una mujer, y, o sea, sí o sí, porque necesitamos equilibrar esto. Y se complicó hasta que llegó Luisa. ¿Se acuerda, Andrés, que llegó Luisa? Entonces, desde ahí yo, o sea, digamos, desde lo que me ha tocado vivir a mí, he visto eso. Entonces ha habido como una dificultad ahí tremenda y no sé, obviamente las mujeres corren más riesgos por la sociedad en la que vivimos, riesgos de que, no sé, las acosen y demás. Eso es tremendo, y me he dado cuenta de los alcances que podemos tener los tipos.
y lo agobiadas que se deben sentir. De hecho, mi mamá dice una cosa, mi mamá tiene más de 50 años, dice, ¿sabe qué es lo bueno de estar vieja? Que ya uno no tiene que estar agobiada por las miradas de los manes. Y uno dice, qué loco, y es la verdad, ¿no? Entonces, por un lado eso es totalmente cierto y eso no lo desconozco, y por otro lado lo otro, ¿no? Obviamente es diferente. Una cosa es ir a hacer periodismo de campo, tener que ir a meterse en una guerra o en un conflicto, ¿no? Una cosa es esa y otra cosa es, digamos, sentarse en un estudio a hacer radio. Y ahí en ese aspecto, quizá en el de sentarse a hacer radio o en el de buscar redactores y redactoras, entonces ahí se hace difícil. Andrés no me deja mentir, cuando nosotros tenemos el portal de noticias, o sea, se hacía muy complicado conseguir mujeres y se hacía la convocatoria y se intentaba incentivar y era difícil, o sea, eran más los tipos que entraban a hacerlo. Había, no sé, cosas paradójicas como que a veces entraban más o querían hacer más temas de política de deportes que de política, entonces teníamos a veces un sobrecupo en fútbol, de muchas chicas que querían hablar de fútbol y a veces que no querían hablar de política, a veces se ubican más en cultura y demás, pero sí siempre se ha complicado, De hecho, Andrés, este año al principio planteábamos tener una mujer que hiciera el programa conmigo y no, estamos lo surgió. Sí, igual a mí me gustaría mencionar algo. Me parece que no solo es el tema de la representación que debería primar para el tema de pensar la presencia de mujeres y de diversidades sexogenéricas en los medios alternativos, ¿no? Entonces creo que, como mencionaba Vivian, es un tema mucho más estructural de que, claro, en diferentes profesiones las mujeres no estamos presentes por un montón de factores que no tienen que ver por si quiero ganar más o quiero ganar menos. Muchas mujeres estamos teniendo en cuenta de que tenemos como triples labores en nuestros hogares, somos tareas reproductivas, no reproductivas, temas de sostenimiento de tareas organizativas. Entonces, en ese proceso me parece bien interesante una pregunta que hace una compañera en el chat, con decir que es una red de comunicadoras y es suficiente, ahí incluye a todos los géneros. Entonces, más bien, esta reflexión que queríamos hacer con Vivian y también pensar que Vivian y yo somos comunicadoras, pues queríamos pues también poner estos temas en entredicho, ¿no? O sea, el papel de las mujeres, el papel de las diversidades sexogenéricas dentro de los medios de comunicación alternativa, y también fue una apuesta nuestra con Vivian, pues de poder dialogar con ustedes, ¿no? Con 3 hombres que están dentro de los medios de comunicación y también generar este espacio como un espacio de reflexión, ¿no? No creo que es la idea aquí de acusarnos de quién está hablando, sino más bien de entender sus posicionalidades, pero también entender esos factores estructurales que hacen que compañeras, que hacen que personas LGBTI no estén dentro de los medios alternativos también de comunicación. Un poco esa es la reflexión a la que queríamos llegar con Vivian. Y creo que un poquito se nos ha ido el tiempo también en este webinar y queríamos dejarles con esas reflexiones, ¿no? Que nosotras también como periodistas, tanto Vivian y yo, nos la quedamos, ¿no? Entonces no sé si Vivian quiere mencionar algo más. No, estaba pensando un poco la mención que estaba haciendo David sobre las mujeres en los deportes, porque precisamente un campo tradicionalmente minado por machos eran los deportes en el periodismo. Y ahorita, digamos, hay... Entonces, si te das cuenta, David, la sola argumentación te está llevando a refutar un poco esto que inicialmente nos diste sobre las vocaciones o impulsos de las mujeres al estar en ciertos espacios. Con eso también quería rescatar un poco lo que nos comentó Cris y terminar, porque sí, en efecto se nos fue el tiempo y fue un diálogo hermoso, me lo disfruté bastante y les quiero agradecer mucho a todos ustedes por haber estado en este evento y por haber tenido estos debates difíciles que finalmente hacen parte del espíritu del periodismo, que trata de confrontar para llegar a la verdad de ciertos acontecimientos, que en este caso particular tenía que ver con las mujeres en el género y con muchas cosas sobre
los medios alternativos. Quiero agradecerles a ustedes y agradecerles también a la audiencia por sus preguntas, por su atención. Fue uno de los webinars más vistos que hemos tenido en la historia de LASA Otros Saberes, y esto es gracias a ustedes y también a los invitados. Y por otro lado, también queríamos recordarles sobre nuestro próximo webinar, que será el 29 de abril y que tratará sobre los megaproyectos y resistencias en el altiplano de Wirikuta, en México, y en el Estorizabal de Guatemala. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias a todas, todos. Un abrazo desde Colombia particularmente y desde las diferentes nacionalidades en las que estamos todos. Hasta pronto.